La geografía es una de las pocas disciplinas que todo el mundo cree conocer. No porque la domine, sino porque convivimos con ella desde que nacemos. Sabemos dónde vivimos, reconocemos países en un mapa y usamos palabras como norte, sur, continente u océano con total seguridad. Pero precisamente por eso, porque creemos que es algo básico, la geografía está llena de errores que casi nadie cuestiona. Desde pequeños aprendemos el mundo a través de mapas simplificados. Esos mapas se convierten en verdades absolutas. Nunca nos dicen que son interpretaciones, nunca nos explican que están distorsionados o que responden a decisiones humanas. Simplemente los aceptamos. Y así, sin darnos cuenta, construimos una imagen mental del planeta que es cómoda, pero incorrecta. Uno de los errores más profundos es creer que los mapas muestran la realidad tal y como es. Pero cualquier intento de representar una esfera en un plano implica deformaciones. No es una opinión, es una imposibilidad matemática. Sin embargo, la mayoría de la gente vive convencida de que el mapa que ve es el mundo real. El mapa de Mercator es el mejor ejemplo. Fue creado para la navegación, no para enseñar geografía. Su objetivo era mantener los ángulos correctos para que los barcos pudieran orientarse, no mostrar tamaños reales. Aún así, terminó convirtiéndose en el mapa más utilizado del planeta. Como consecuencia, generaciones enteras han crecido pensando que Groenlandia es comparable en tamaño a África, que Europa es enorme y que Sudamérica es relativamente pequeña. Nada de eso es cierto. Este error visual ha tenido consecuencias culturales y políticas. Inconscientemente, asociamos tamaño con importancia. Regiones sobredimensionadas parecen más relevantes, más poderosas. Regiones reducidas parecen secundarias. Así, sin quererlo, el mapa ha influido en nuestra forma de valorar al mundo. Otro error muy común es pensar que la orientación del mapa es natural. Creemos que el norte está arriba, porque así es el planeta. Pero no hay ningún arriba o abajo en el espacio. La Tierra flota en el vacío. Podríamos colocar el sur arriba y el norte abajo, y sería igual de válido. De hecho, existen mapas invertidos que muestran el sur arriba, y al verlos, muchas personas sienten incomodidad. No porque estén mal, sino porque rompen con una costumbre profundamente arraigada. También solemos pensar que los continentes están claramente separados, como piezas de un puzzle con bordes definidos. Pero la realidad geológica es muy distinta. Europa no es un continente en sentido estricto. Es una enorme península del continente euroasiático. La división entre Europa y Asia es arbitraria, basada en historia, cultura y política, no en geografía física. Lo mismo ocurre con otros límites continentales. África y Asia están unidas por tierra. América del Norte y América del Sur están conectadas. Incluso la separación entre océanos es más conceptual que real. Todo el agua del planeta forma un único sistema interconectado. Otro error muy extendido es creer que los países siempre han existido tal y como los vemos hoy. Miramos un mapa político y lo asumimos como algo estable. Pero las fronteras son una de las cosas más cambiantes que existen. Si retrocedemos apenas 100 años, el mapa del mundo es radicalmente distinto. Imperios gigantescos han desaparecido, países nuevos han surgido y fronteras enteras se han redibujado. En África, muchas fronteras fueron trazadas con reglas sobre un mapa, sin tener en cuenta ríos, montañas, pueblos o culturas. Esto ha generado países con una enorme diversidad interna y tensiones constantes. Sin entender este error histórico geográfico, es imposible comprender muchos de los conflictos actuales. Otro fallo habitual es pensar que los países están completamente en un solo hemisferio. Hay países atravesados por el Ecuador, lo que significa que están en el hemisferio norte y sur a la vez.
Otros están cruzados por el meridiano cero o por la línea internacional de cambio de fecha. Pero nuestra mente prefiere divisiones simples, así que solemos ignorar estas excepciones. Con el clima cometemos errores constantemente. Pensamos que la cercanía al ecuador garantiza calor extremo, cuando en realidad la altitud puede cambiarlo todo. Ciudades cercanas al ecuador pueden tener temperaturas suaves todo el año, mientras que regiones alejadas pueden alcanzar calores extremos. También creemos que los desiertos son siempre cálidos. Pero un desierto no se define por la temperatura, sino por la cantidad de lluvia. La Antártida es el desierto más grande del mundo, y también uno de los lugares más fríos. Este error es tan común que sorprende cuando se menciona. Otro mito clásico es pensar que el monte Everest es la montaña más grande del mundo sin discusión. Pero todo depende de cómo se mida. Desde el nivel del mar, sí. Desde la base hasta la cima, no. Desde el centro de la Tierra, tampoco. La geografía está llena de verdades incompletas que repetimos como absolutas. Con los océanos pasa algo parecido. Pensamos en ellos como entidades separadas, cuando en realidad forman un único sistema global. Las corrientes marinas transportan calor, nutrientes y energía a escala planetaria. Ignorar esto nos hace subestimar el papel del océano en el clima y en la vida misma. También solemos cometer errores con los polos. Mucha gente imagina el Polo Norte como una gran masa de tierra, cuando en realidad es hielo flotando sobre el océano Ártico. En cambio, el Polo Sur sí se encuentra sobre un continente sólido. Esta diferencia es fundamental, pero muy poco conocida. En la geografía política, los errores son casi diarios. Confundir Inglaterra con Reino Unido, o pensar que Holanda es un país, son fallos tan extendidos que se han normalizado. Pero detrás de ellos hay una falta de comprensión de cómo se organizan los estados y las regiones. Incluso el tiempo está lleno de errores geográficos. Creemos que los usos horarios siguen líneas rectas perfectas, cuando en realidad se adaptan a frontera, intereses económicos y decisiones políticas. Por eso hay países enormes con un solo uso horario y países pequeños con varios. Otro error muy profundo es pensar que el tamaño de un país determina su importancia. Esto no solo es falso, sino que limita nuestra comprensión del mundo. El poder real depende de muchos factores: población, recursos, tecnología, organización, cultura y relaciones internacionales. El mapa no cuenta toda la historia. También solemos olvidar que la Tierra está viva. Las placas tectónicas se mueven, los continentes se desplazan, los ríos cambian su curso, los mares avanzan y retroceden. La geografía física no es fija. A escalas humanas parece estable, pero a escala planetaria está en constante cambio. Uno de los mayores errores es pensar que aprender geografía consiste en memorizar nombres y capitales. En realidad, la geografía es entender relaciones entre el clima y la población, entre el relieve y la economía, entre la ubicación y la historia. Memorizar sin comprender solo genera una falsa sensación de conocimiento. Y aquí llega la reflexión final, quizá la más importante. Si casi todos cometemos estos errores, no es porque seamos ignorantes, sino porque el mundo es demasiado complejo para ser reducido a esquemas simples. Los mapas nos ayudan, pero también nos engañan. Los conceptos nos orientan, pero también nos limitan. La próxima vez que mires un mapa, que escuches una noticia internacional o que sitúes un país en tu mente, detente un segundo. Pregúntate si lo que sabes es una verdad completa, o solo una versión simplificada que aceptaste hace años sin cuestionarla. Porque entender la geografía no es saber dónde están las cosas. Es entender por qué están ahí, cómo cambian y cómo influyen en la vida de las personas. Y cuando empiezas a verla así, te das cuenta de que el mayor error geográfico que cometemos es creer que ya lo sabemos todo.